Hola, hola Astra Leaders, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, pero también al presente y al futuro, porque entender la historia de la educación en México no solo es mirar lo que fue, sino comprender lo que somos y hacia dónde vamos. En este episodio número 54 de Adastra, reflexionamos sobre el camino que ha recorrido la educación mexicana, desde las escuelas de los mexicas hasta la nueva escuela mexicana. ¿Qué ideas han perdurado? ¿Qué valores han cambiado? ¿Y qué retos siguen vigentes? Si no conoces la historia de la educación en México y quieres saber por qué estudiamos lo que estudiamos en este país, quédate que te lo explico. Astra. Tu educación, tu crecimiento. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes sociales como @drjesusgflores. Vamos a empezar por el principio. Hablemos de la época prehispánica. Vamos a titular esta sección El rostro y el corazón. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios como los mexicas y los mayas ya tenían sistemas educativos estructurados. La educación era un asunto serio, riguroso y también era un asunto espiritual. En el Calmecac se formaban los hijos de la nobleza, los sacerdotes, los astrónomos, los guerreros. Por otro lado, en el Telpochcali, los hijos del pueblo aprendían agricultura, oficios y disciplina militar. Pero más allá de eso, la educación buscaba formar el rostro y el corazón de las personas. El Temachtiani, ese maestro sabio, tenía la misión de moldear identidades sólidas, éticas y también que estuvieran comprometidas con su comunidad. ¿A poco no les suena esto conocido? O más bien parece que ya hemos perdido ese objetivo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Ya cuando llegamos a la época de la conquista de los españoles a México, o llamémosle de la invasión, la educación se volvió un instrumento de evangelización. Las órdenes religiosas como franciscanos y los jesuitas fundaron escuelas y universidades, pero su principal fin era convertir al cristianismo. Sí, hay que reconocer, hubo avances, la verdad. La Real y Pontificia Universidad de México, los colegios de indígenas, el uso de pictogramas para enseñar, pero también, siendo bien honestos, la educación era algo excluyente, era rígida, era dura, era controlada por la Iglesia Católica. Para que sea una idea, hablando de las niñas eran educadas para que sirvieran en casa y lo que se aprendía era más para obedecer que para pensar. Ok, llegamos al siglo XIX. Con la independencia llegó el caos. El sistema educativo, la verdad, se fragmentó, se hizo pedazos y fue hasta las reformas liberales de 1833 que empezó el proyecto que conocemos ahora como educación pública. Hubo ahí grandes personajes como Gómez Farías, como Mora, como Juárez. Todos ellos entendieron que sin educación no hay ciudadanía, que si queríamos construir una república libre, necesitábamos también tener escuelas libres. Tanto la Ley de Instrucción Pública de 1861 y la Constitución de 1857 son hitos en la historia de la educación en México. Se habla de, fíjense, educación para todos, que sea laica y que también tenga supervisión estatal. Pero todavía faltaba mucho camino por recorrer. El país era enorme, diverso y también existían profundas desigualdades económicas. Durante el Porfiriato se retomaron las ideas juaristas, pero ya con un enfoque un poco más tecnocrático. Justo Sierra creó la Secretaría de Instrucción Pública y fue de los fundadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Ahí ya se empezó a hablar de educación científica, de educación moderna, también que sirviera al desarrollo nacional, pero fíjense, el campo seguía olvidado. Las mujeres
Desafortunadamente apenas accedían a ciertos espacios y los indígenas, ¿qué les digo? Casi fuera del proyecto educativo. Era una educación para el progreso, eso sí, pero para unos pocos. Ya en la época de la Revolución Mexicana nos obligó a repensarlo todo. Y ahí apareció José Vasconcelos. Su visión era incluyente, humanista, artística. Él quiso llevar libros, escuelas y culturas a los rincones más olvidados. Sin duda, José Vasconcelos es un gran héroe para muchos mexicanos. Después llegó Jaime Torres Bodet. Él impulsó el plan de 11 años. Fíjense, él fue el que creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y también se dio a la tarea de construir miles de escuelas por todo el país. Fueron momentos de esperanza, de visión nacional, pero también de grandes contradicciones. ¿Cómo se podía llegar a todos los sectores de la población del país o a todos los territorios? ¿Cómo formar a los maestros? ¿Cómo capacitarlos? ¿Cómo educar sin imponer? En estos días estamos escuchando mucho hablar de la nueva escuela mexicana. A mí me contrató una universidad para dar un curso sobre este modelo. En realidad es un modelo que busca educar para la paz, el respeto, la justicia y el medio ambiente, pero también pone énfasis en los valores y en la formación ciudadana, que tanta falta nos hace. Todo esto suena bastante bien, ¿no lo creen? Pero muchos todavía no entienden qué es, cómo se aplica o por qué es necesaria. ¿Ustedes por qué creen que se dé este tipo de cuestiones? ¿Será porque la historia nos ha enseñado a desconfiar de los grandes proyectos? ¿O porque seguimos viendo a la educación como tarea del gobierno y no de todos? La historia de la educación en México no es solo una cronología de leyes y escuelas, es la historia de lo que valoramos nosotros como sociedad. Pasamos de formar el corazón y el rostro a formar ciudadanos, trabajadores, obedientes, críticos, creativos. ¿Y ahora qué estamos buscando? Si queremos que la nueva escuela mexicana funcione, no basta con cambiar el plan de estudios. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que volver a valorar al maestro como guía, al estudiante también como un sujeto activo y partícipe de su propia educación, y a la educación como un derecho, no como un privilegio. Mis queridos astralíderes, el conocimiento de nuestra historia nos da herramientas para transformar el presente. Si te gustó este episodio, compártelo con tus colegas, con estudiantes o con familiares. Por favor, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible. Suscríbete a Adastra, dale like y sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, Adastra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima. Chao.